Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Recuerdo hace muchos años que estaba hablando con un muchacho de 14 años, debía tener. Y un tipo así, pues bastante alternativo, que hablaba muy a las claras, que hablaba así fuerte. Y estábamos hablando en una ocasión y me dijo, como en general, pero pensando en la gente de su generación, él iba a un colegio público como tantos otros en su país, y me decía, es que la gente piensa que la vida tiene que ser una historia de color de rosa, y no se dan cuenta de que la vida no es una historia de color de rosa. Como señalando que en la vida, claro, hay dificultades, hay dolor, hay sufrimiento. Lo que me impactó es que lo dijera con tanta seguridad un muchacho tan joven. Porque esa es una sabiduría que uno va aprendiendo con los años y justamente la madurez se encuentra en acoger esa realidad herida de la vida sin despreciar la vida, sino aprendiendo justamente que la vida, aun estando herida, es hermosa y que es posible hacer mucho bien y disfrutar del mucho bien que recibimos también cuando la vida es una realidad herida. Traigo esto a colación porque me parece que eso no vale solo para la vida de las personas, sino también para la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia que está llena de dificultades, está llena de persecuciones, está llena de momentos en que parece que todo es imposible. Y para mí siempre resulta llamativo considerar que Jesús mismo lo anunció a sus apóstoles. Y se lo anunció desde muy al principio. Estos días que estamos leyendo en las lecturas de la misa, la llamada de los 12, el primer envío de los 12, ¿no? Cuando los envió a los pueblos de Israel, mucho antes de mandarlos al mundo entero. Y era un momento en que Jesús pues prácticamente no tenía contradicción. La gente pues estaba sorprendida, estaba admirada. Pero los cristianos, los que seguían a Jesús, todavía no eran perseguidos, todavía no había, de hecho estaban en Galilea y bueno, pues ahí desarrollaba Jesús su misión, con sus signos, con su predicación, que a veces sorprendía, a veces resultaba chocante, pero no generaba una persecución y mucho menos una persecución violenta. Y sin embargo, ya entonces Jesús les dice, mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. De alguna manera está ya preparando a sus discípulos para algo que iba a llegar mucho tiempo después. Y sin embargo, como buen pedagogo, el Señor les va preparando desde mucho antes. En la educación tantas veces nos preparan para situaciones que no vamos a vivir hasta el cabo de mucho tiempo. Pero lo que nos han enseñado siendo pequeños o siendo adolescentes, a veces nos es útil mucho tiempo después. Y aquí el Señor añade un elemento que me parece que es tremendamente actual. También nosotros encontramos dificultades, a veces persecución, a veces es una persecución callada, silenciosa, a veces es una persecución que es más bien indiferencia, desprecio, un sutil no contamos contigo, un sutil no tienes nada que decirnos, un sutil se os ha pasado el arroz.
Y creo que también para estas circunstancias vale esto que dice el Señor. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. No podemos olvidar que en nuestra vida cristiana contamos con la presencia, con la luz, con la fuerza, con la inspiración del Espíritu Santo. Y eso es algo que necesitamos tener muy presente y recordarnos muy a menudo en un momento de la historia en que el hombre cree que puede hacer todo lo que se proponga. El Papa ha hablado en la Magnificat Humanitas de la actualidad de la imagen de la Torre de Babel. ¿Cuántas torres de Babel se alzan hoy en día? En forma de inteligencia artificial, en forma de transhumanismo, en forma de pretensiones universalistas de la medicina, de la ciencia. Y en cambio los cristianos sabemos que en último término, el único que llega al cielo es el que baja del cielo. Juan Pablo II escribió un documento precioso cuando empezaba el siglo XXI, cuando empezaba el tercer milenio. Es un texto que se titula Novo Millennio Ineunte. Y ahí planteaba cómo iba a ser la vida de la Iglesia en el siglo XXI y en el tercer milenio. Decía, claro, los detalles concretos pues dependerán de cada sitio, dependerán de cada momento. Decía, yo no puedo hacer aquí unas líneas concretas que valgan para todos los lugares y para todos los momentos desde el año 2000 hasta el 2999, lógicamente. Y sin embargo, decía que en la programación que nos espera, que luego se concretará de muchos modos, iba a resultar siempre válido un principio esencial de la visión cristiana de la vida: la primacía de la gracia. Y añadía, hay una tentación que insidia siempre todo camino espiritual y la acción pastoral misma: pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar. También en nuestra vida espiritual podemos vivir una cierta Babel. También en nuestros deseos de evangelizar, de hacer apostolado, podemos vivir una cierta Babel. Pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar. Y comentaba, ciertamente Dios nos pide una colaboración real a su gracia, y por tanto nos invita a utilizar todos los recursos de nuestra inteligencia y capacidad operativa. Pero no se ha de olvidar que sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo no podemos hacer nada. Por muchos talentos, por muchas capacidades, por mucho dinero que tengamos, por muchos recursos que tengamos, sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Cuánto nos sirve recordarlo? Y recordárnoslo a menudo. Ojalá fuera cada mañana. Pues al menos hoy. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Y contigo no hay peligro que debamos temer. Porque tú vas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y tú mismo me has anunciado que si en alguna ocasión me entregan, será tu Espíritu el que me dé las palabras que necesito. Que a la vez necesito poner todo de mi parte, como si tú dijeras, si tú no pones de tu parte, yo no voy a actuar. Pero las cosas no van a salir por lo que tú hayas puesto de tu parte, sino por lo que yo haga al final. Un poco como los apóstoles en aquella pesca milagrosa después de la resurrección de Jesús. Pescaron una multitud enorme de peces que hacían que las redes casi se rompieran. Pero fue porque Jesús les indicó. Y sin embargo, Jesús les indicó solo después de que ellos hubieran puesto todo de su parte. Jesús, concédeme la luz que necesito para comprender que tú estás conmigo, que tú esperas mi respuesta generosa y que al mismo tiempo esperas mi completo abandono. Pues Señor, en tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo los deseos más altos de mi vida, en tus manos pongo toda la tarea de evangelización y de apostolado que tú quieres que yo haga en este mundo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.